Buenas noches a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, jueves 29 de junio, acerca de sucesión testada. En la sesión anterior estuvimos hablando de las diferentes clases de testamento. Entonces mencionamos los requisitos generales y específicos del testamento abierto, del testamento cerrado, y empezamos con el primero de los testamentos especiales o testamentos extraordinarios, que era el testamento verbal o testamento en peligro de muerte. Y estuvimos analizando los diferentes requisitos específicos que se necesitan para que ese testamento verbal o en peligro de muerte tuviera una aplicación. Vamos a continuar hoy con los siguientes dos testamentos especiales o extraordinarios, que son, en primera medida, el testamento militar, y después hablamos del testamento por naufragio. ¿Listo? Entonces empecemos hablando del testamento militar, que está regulado en el artículo 1102 del Código Civil. Este testamento militar se presenta en caso de guerra, expedición militar o guarnición militar sitiada. Tiene tres componentes ahí muy especiales. Recordemos que cuando decimos guerra nos referimos a un estado en el cual el gobierno nacional, con autorización del Congreso, ha decretado estado de guerra contra otro estado, ¿ya? Expedición militar sitiada se refiere a una misión o a un contingente militar que es rodeado por, digamos, fuerzas enemigas, lo cual implica un combate militar futuro y la posible pérdida de vidas humanas. Y lo mismo ocurre con guarnición militar sitiada. Perdón, esa era guarnición militar sitiada y el otro es la expedición militar, que es una misión, como por ejemplo lo que ocurrió en el caso del rescate este que fue famoso de la Operación Jaque. Recuerdan que se escogieron los militares y que fueron y rescataron a Ingrid Betancourt y a unos gringos que tenían secuestrados la guerrilla, ¿cierto? Durante muchos años, toda la cosa. Eso es una misión especial o cualquier otra de las muchas que hacen las Fuerzas Armadas. Esto. Estas situaciones que se presentan militarmente, eh, como implican ese riesgo inminente de la pérdida de la vida en razón de esa circunstancia, bien sea de la militar, de la expedición militar o de la misión militar o de esa circunstancia de sitio o de asedio de un lugar o en caso de una guerra con otro estado, lleva de propio ese peligro inminente de la pérdida de la vida, ¿cierto? Eso es lo que da origen a el testamento militar, porque muchas veces los militares se encuentran en estas circunstancias y no pueden realizar los actos requeridos para un testamento solemne normal, porque esto generalmente ocurre de manera intempestiva, ¿sí? Me contaba en el curso de este semestre de sucesión testada un alumno que fue militar y que decía que las personas son escogidas para la misión militar casi que inmediatamente, o sea, casi que inmediatamente les toca partir al, al encargo realizado y que muchas veces esas personas quieren otorgar testamento por la posibilidad importante de que pierdan la vida. Entonces, que esto es algo común, eso parecería más como de los libros de historia, pero es algo que ocurre con muchísima frecuencia, ¿sí? Incluso en algunas circunstancias, más allá de enfrentamiento militar, también pueden implicar una misión de orden así, pero que haya pérdida de la vida. Le pongo un ejemplo. Si no me está entendiendo, lo que uno piensa es, bueno, hay que ir a capturar o a matar a tal persona, entonces hay que ir a meterse al monte, sí, pero también puede haber otras circunstancias. Digamos que usted trabaja en la Fuerza Aérea y usted es un piloto de pruebas. Y entonces le dicen, negro, vea, este es el nuevo avión, hay que probarlo.
La primera vez que esta cosa va a volar, y usted dice, uy, hermano, y me toque montar en ese aparato y donde se caiga ese hijo de madre. No, pero mira, tenemos el, el paracaídas. Sí, pero ¿y si no funciona? O ¿sí me entiende? Cualquier cosa explota eso en vuelo y cuál paracaídas ahí para una explosión. Entonces, ahí no hay que hacer lo que nos estamos imaginando, pues de ir a meterse y a coger. Pero hay un riesgo inminente a la vida y esto es algo que pasa, ¿sí? Entonces, ¿se puede dar en esas circunstancias? Sí, perfectamente podría darse, porque eso es una misión, una expedición militar, se puede hacer esa extensión. Entonces, digamos que es de común aplicación, más de lo que uno pensaría. Solo aplica para los militares, obviamente, pero además para los empleados, sirvientes, rehenes, prisioneros y voluntarios de las Fuerzas Armadas, ¿sí? O de esa circunstancia, pues en específico. Por decir algo, está el piloto que va a manejar ese avión por primera vez, pero también va a haber unos ingenieros que van a ir en el avión ahí con sus computadores mirando y chequeando una cantidad de sistemas. Y lo que le digo es algo supremamente común. Tal vez tanto en nuestras Fuerzas Armadas, no, porque nosotros no producimos aviones, pero nosotros sí modificamos materiales, como por ejemplo los famosos helicópteros arpías. Si usted no sabe de qué le estoy hablando, son unos helicópteros militares que el helicóptero fue diseñado como un helicóptero de carga, ¿sí? De transporte, de carga o pasajeros. Se llaman Black Hawks. Pero Colombia adquiere varios de estos y les da un propósito diferente y es que les pone armamento Los y arpillos, los ¿cierto? transforma en los famosos arpías, que son el mismo helicóptero pero con unas alitas y en las alitas tienen armas, ¿cierto? Entonces pasa de ser un helicóptero de carga a ser un helicóptero de ataque. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es que eso hay que probar ese aparato, ¿sí o no? Entonces se monta el piloto ahí para manejar el aparato, pero también se tiene que montar alguien que esté vigilando, por ejemplo, cómo funciona el motor, que las armas, que... Entonces, ahí puede haber otras personas que sean incluso externas al ejército, porque de pronto los contratistas que se utilizaron para la creación de ese sistema no son militares, pero están trabajando en esa operación y pueden estar en el mismo riesgo. ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que se refiere esto con empleados, sirvientes y demás, recordando siempre que esto está pensado, pues, o redactado hace mucho tiempo. Siempre hay que tener claro eso porque la norma yo no la puedo aplicar así al rajatabla por la antigüedad de la misma. ¿Ok? ¿Quién recibe el testamento? Es recibido por el oficial de mayor rango que haya en el lugar, el médico, el capellán, auditor o intendente. Es decir, se busca varias opciones, porque es que de pronto ese oficial de mayor rango está muy ocupado haciendo otras cosas, no puede recibirlo. Entonces puede ser el médico o el capellán o el auditor o el intendente, que son otras figuras que tal vez hoy en día no estén en uso, pero que se puede buscar un equivalente a esas figuras dentro de la situación específica en la que estén. Entonces, la idea es que sea recibido por estas personas el testamento, ya que puede ocurrir que esas personas tengan o no participen en la misión directamente o tengan un riesgo menor de morir y por lo tanto sean las personas que van a sobrevivir el asunto. Se otorga de viva voz, así como el testamento verbal, pero también puede otorgarse por escrito, como el testamento abierto, o incluso en sobre cerrado, como el testamento secreto o cerrado. Entonces, este nos permite presentar el testamento de las tres formas que ya habíamos visto. En sobre cerrado, en un escrito, digamos público, y de manera verbal, cualquiera de ellas. Digamos, menos recomendable, diría yo, sería la verbal,
a menos que quede un registro como una grabación, porque este depende enteramente de la memoria de la persona. Y a diferencia del testamento verbal, donde tenemos testigos que todos tienen que decir las disposiciones y que tenemos, digamos, varias memorias para recordar qué fue lo que dijo la persona, aquí depende de una sola persona, depende de ese oficial de mayor rango, ese médico, ese capellán, etcétera. Entonces me parece como más complejo. Pero aún así, si la cosa es muy inminente ya, pues no va a haber tiempo de sentarse a redactar un escrito, y menos un escrito y luego buscar un sobre y cerrarlo, ¿cierto? Porque puede ser una cosa súper intempestiva. Entonces también se puede realizar de manera verbal, o sea, permite, miren lo extraordinario de este testamento, que permite que se haga de las tres formas que ya habíamos visto anteriormente. Y por último, será necesario verterlo con posterioridad a escritura pública, así como habíamos visto acá en el testamento verbal, ¿cierto? La misma, básicamente es el mismo principio. Entonces ese es el testamento militar. Lo que les digo, yo tenía, digamos, una visión menos práctica de esto, lo veía casi que como una anécdota de un código viejo, pero el semestre pasado un alumno que perteneció a las Fuerzas Armadas me dijo de que en realidad es más común de lo que suena, porque hay muchas circunstancias en el ejército en el cual a la persona le dicen las probabilidades de sobrevivencia son tales y que las personas quieren realizar este tipo de actos. Sobre todo que, como ya lo hemos mencionado, el testamento se puede utilizar no solo para las disposiciones patrimoniales, sino que también, puede tener otra clase de disposiciones, como lo que hemos visto del reconocimiento de hijos, desheredamiento, etcétera. Entonces, no solo para disponer de los bienes en sentido de qué es lo que le toca a cada persona, sino también para hacer esa otra clase de disposiciones se puede utilizar este mecanismo del testamento. ¿Listo? ¿Dudas acerca del testamento militar? Profe, la validez en el tiempo puede ser hasta que termine la misión y salga con vida. Sí, o sea, en ese caso diríamos que el testamento no tiene validez, que caduca así como el testamento verbal, pero el legislador es muy vago con este testamento, o sea, no está tan bien regulado porque, a ver, primero que todo, el tema militar para las personas del común que no hacen parte de las Fuerzas Armadas siempre es bastante nebuloso. Segundo, la justicia penal militar es una jurisdicción aparte. Y tercero, no son cosas que ocurran con mucha frecuencia. Entonces el legislador fue muy vago, muy escueto a la hora de realizar este código civil y a la hora de regular la figura en específico. Entonces, no es que sea muy extensa la jurisprudencia al respecto, perdón, la legislación al respecto del tema. ¿Qué es lo que podemos tener? Nos dice el código lo siguiente, para que lo tengamos aquí claro. Validez del testamento militar, eso es lo que nos dice. Para que el testamento militar, para que valga el testamento militar, es necesario que lleve al pie el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza. Mire que en la terminología es compleja. Si no hubiera sido otorgado ante el mismo jefe o comandante, que vaya rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o comandante, y que la firma de este sea abonada por el secretario de Guerra y Marina de la República. Es decir, que ese oficial mayor que recibió el testamento, se tiene que constatar que esa persona efectivamente pertenece a las Fuerzas Armadas y efectivamente tiene el rango ta.
¿sí? Eso es lo de que la firma esté abonada, es decir, la verificación de la firma ante, aquí nos habla del secretario de guerra, que podría ser ministro de defensa hoy en día, sería la figura, y Marina de la República, ¿sí? Este sería el secretario, el ministro de defensa, básicamente. O el este de las Fuerzas Armadas, ¿cómo es que se llama? El general, es que se llama general de las Fuerzas Armadas, listo, general mayor o general, no sé, general, el que manda, ¿ya? Si el cuerpo de tropas estuviera al servicio de la nación, ¿sí? O por el secretario del prefecto del territorio, si dicho cuerpo obrare solamente en dicho territorio. Listo. Recuerden que esto fue creado cuando esto se llamaba Estados Unidos de Colombia, donde cada estado tenía una autonomía importante. Hoy en día todas las Fuerzas Armadas, desde la Policía Nacional, el Ejército, la Marina, todas son de orden nacional. ¿Sí? Aunque tienen divisiones regionales, al fin y al cabo todo es en general del Estado. Entonces, esta parte pues tiene su problema. Para que este testamento sea incorporado en el protocolo de instrumentos públicos, el secretario del prefecto lo remitirá, una vez cumplidas las formalidades legales, al notario del último domicilio del testador, y si éste se ignorare o no fuere conocido, al notario de la capital del territorio. La remisión se hará por conducto del juez superior respectivo. Caducidad del testamento militar. Si el testador falleciere antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubiere cesado con respecto a él las circunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si lo hubiera otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobrevive a este plazo, caducará el testamento. Entonces nos dan un término de 90 días subsiguientes a aquel en que hubieran cesado las circunstancias que dan origen al testamento. Es decir, la guerra, la expedición militar o ese asedio, que son los que dan origen a que la persona teste, le dan un término de 90 días. Si no, el testamento no tiene validez. El problema es que las guerras duran mucho tiempo, entonces la persona tendría como que estar otorgando testamento varias veces. Las otras dos figuras, pues sí es entendible que sean más cortas, como lo de la misión y la otra, y el sitio o el asedio. Entonces tenemos que mirar desde qué momento empieza la circunstancia, porque lo que yo les decía, la circunstancia que da origen es el asedio o la expedición militar, pero ¿desde qué momento se genera? Desde el momento en el que le dicen a usted, hey, vas para allá, o desde que empieza la misión, y ahí pueden pasar unos días que son importantes. Entonces o sea, el legislador fue escueto en este tema. Entonces, eso es lo poco que tenemos. Entonces, con eso nos tenemos que bandear. Listo. Mira que el artículo es bastante cortico, no dice más. Sí, entonces dice eso. 90 días. Tal vez, profe, por ejemplo, ¿qué pasaría en esta hora con los avances de las comunicaciones si un militar que se ve emboscado y él hace un testamento y él mismo se graba y lo manda a la red? Obviamente no lo hizo pues ante nadie y suele pasar, porque ha pasado Sí, sí, situaciones que sí, lo lo hemos... hemos Sí, visto. suele pasar, hace un testamento y lo manda a la red. Uh-huh. Ese No, testamento es que podría... lo hemos visto. Por ejemplo, cuando ocurrió que Lo de esa Venezuela. en Venezuela, que se filmaron ahí, que después murieron en ese sitio. O sea, son cosas que son de mucha usanza, y me lo preguntó también ese mismo estudiante que te digo que hacía parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué puedo decir yo? Que digamos, hay dos formas de interpretarlo. La primera forma, la restrictiva, es decir, el testamento no es válido, porque a usted le dan la opción de este testamento y se privilegia el testamento siempre y cuando usted cumpla con estas formalidades mínimas.
que es decirlo verbal o por escrito a esas personas, al oficial mayor y demás. El problema es que la norma fue creada en un momento donde no existía la tecnología que existe hoy en día. Entonces la norma no cuenta con esa regulación. A ver, ¿qué es un testigo? Si yo busco testigo en el diccionario, dice, persona que está presente en un acto o en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo ocurrido. O, dice, persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa y declara en un juicio dando testimonio de ello. ¿Sí? Eso es la definición de testigo. En una definición un poquito más amplia, usted dice que es la persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. ¿Sí? Pero ¿y si usted me manda el mensaje a mí? Mensaje de WhatsApp, una videollamada. Yo soy testigo del acto. Esa es la pregunta. Es decir, yo no busco a mi oficial mayor, sino que así como estamos haciendo en este momento la clase, yo le digo, Alexander, usted es el oficial mayor, voy a otorgar testamento, ta, 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 ta. Entonces, la forma restrictiva de interpretación nos dirá no es válido. La forma válida es personalmente entregando el escrito. ¿Listo? Esa es la forma válida. La forma más amplia sería decir que sí. Es decir, si yo le mando ese mensaje a mi oficial mayor, si yo le escribo en WhatsApp, eso no es un escrito. O sea, el escrito tiene que ser físico, pero yo le puedo mandar ese escrito por WhatsApp. Entonces uno puede decir ahí, ok, sí, siempre y cuando se lo envíe el oficial mayor. Pero ¿y si no se lo envío, sino lo que vos decís, lo publico en redes, lo subo al Instagram o al Facebook o a YouTube? Las personas que ven eso son testigos. Entonces ahí es donde está la discusión. La acepción mayoritaria hoy en día es la más restrictiva. Es decir, que solamente es válido en las condiciones en que la ley lo permitió. El esguince se puede hacer con lo que yo te estoy diciendo. Si yo le mando el mensaje de texto al comandante, porque es que ahí yo estoy presentando un escrito, solo que en mensaje de datos, no físico, sino en mensaje de datos, pero es un escrito al fin y al cabo. Entonces, ahí sería la forma en la que, pero si no está dirigido a ese oficial, sino que está simplemente colgado en mi estado de Facebook, en mi historia de WhatsApp, de Instagram, o en el estado de WhatsApp, lo más seguro es que no tenga validez, porque lo que le digo, se aplica de manera muy restrictiva, lo cual no se compadece con las realidades actuales. Es decir, si nosotros estamos en una circunstancia como la que estamos discutiendo de esas personas en Venezuela, pues, sentarse a escribir un testamento para enviárselo. O sea, a duras penas se filman diciendo estamos en esta circunstancia, pasa esto. ¿Sí? Yo estaría a favor de una modificación en ese sentido, o si no una modificación, una interpretación más amplia. Es decir, siempre yo pueda demostrar, esta es mi teoría, que el mensaje viene de esa persona
y que esa persona está otorgando el mensaje con la voluntad de testar, estando en pleno uso de sus facultades mentales y por una condición específica que pone en riesgo su vida, yo estaría a favor de eso. Pero este no sería una modificación del testamento militar, sino del testamento verbal o en peligro de muerte. Porque lo que nos permite los avances tecnológicos actuales es que yo no necesite a personas que se paren ahí al lado de mi cama, sino que yo les puedo enviar el mensaje de datos. Es decir, ¿qué pasa si los testigos del verbal o del militar llegan donde el juez y le muestran, en vez de dar la declaración de qué fue lo que escucharon, le muestran al juez el video del tipo diciéndolo? Que es algo muy, muy común hoy en día que pase, ¿cierto? Profe, pero el militar también necesita reformarse, Uh-huh. porque ¿cómo así que yo solamente me lo puede recibir el oficial de mayor rango, el médico o el capellano, el auditor o el intendente? O sea, en una situación de guerra, yo no los voy a tener a ellos al lado, no voy a tener al capellán al lado con otra metralleta, por ejemplo, no, o sea, un ejemplo. Sí. Eso también debe ser como avalado, como que reciban 3 testigos como en el verbal normal o uno, pero o dos, pero sí es como muy exagerado si se demuestra que la voluntad no está viciada ni nada, profe, esas condiciones no aplican a la realidad. Sí, es que es lo que te digo, o sea, es regulado de una forma en la cual no hay una desconexión obvia pues con los acontecimientos actuales. Es que en los acontecimientos actuales hay que tener en cuenta muchas cosas y estas normas están en mora de, si no modificarlas, al menos sí complementarlas. Así sea de manera jurisprudencial, que sean los jueces quienes las modifiquen. Porque es lo que vos decís, o sea, es que la práctica no funciona así. La mejor forma de usted modificar ese testamento militar es coger a los militares y sentarlos y decirle, venga, ¿cómo ocurren estas circunstancias? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funcionan estas situaciones? Y que ellos mismos puedan decir, vea, lo que pasa es esto, y entonces uno hace aquello, y busca esto y puede hacer aquello. Y dependiendo de lo que ocurre en la realidad, de ahí partir para hacer la modificación o el cambio pues que esto requiere. Pero lo que yo te digo, si vos modificás el testamento en peligro de muerte, el verbal, y tenés en cuenta esas cosas tecnológicas, también vale, porque es que el hecho de que yo sea militar no quiere decir que yo no puedo otorgar un testamento en peligro de muerte. ¿Sí? Es decir, al militar lo hieren, está ahí tirado en la plaza y se está muriendo, pues tres testigos, 3 personas pueden llegar y acercarse a escuchar sus declaraciones. No tiene que ser el capellán, o el médico el de alto rango, ¿cierto? Entonces yo digo que modificando el testamento en peligro de muerte para tener en cuenta esas otras cosas, usted lo soluciona. La cosa es cómo la hacemos. Entonces ahí la forma en la que hay que hacerla es teniendo en cuenta a las personas que se han encontrado en esta clase de situaciones y que digan cómo es que funciona el asunto. Lo que vos decís es que si nos estamos aquí dando bala con el enemigo, no, paren, esperen, pausa, que voy a otorgar testamento. Eso sí funciona así, pero ¿cómo lo podemos saber quienes no hemos pertenecido a las Fuerzas Armadas? Ni hemos estado en una situación así, muy difícil. O sea, es filosofando. Entonces, la forma es vincular a las personas que han estado en esas circunstancias y mirar a ver cómo funciona. ¿Sí? Profe, o sea que un militar que haga un testamento en forma verbal, no siguiendo el protocolo del militar, sino del verbal, entonces tampoco se lo valen, solo No, por la sí, se lo calidad del valen. sujeto, solo No, por no, la no. calidad del sujeto. No, sí se lo valen siempre y cuando se cumpla con todo, pues, con los requisitos. El problema es que los requisitos son muy jodidos, en peligro de muerte. ¿Sí? Pero Pero sí, entonces sería un testamento verbal, no militar. exacto, exacto. Es decir, para que sea militar,
O sea, la ventaja que tiene el militar es que en la gran mayoría de estas circunstancias él está rodeado solo por militares. Entonces, digamos que la ventaja que tiene es que buscando a solo una persona es suficiente. La cosa es, ¿eso sí es viable? Esa es la pregunta, ¿cierto? Eso sí es viable, eso sí puede pasar. Porque a mí de nada me sirve que me digan que busque a Juan, Pedro, María, si eso no es viable. O sea, simplemente eso no es posible. A menos que sea el caso que le estoy diciendo. No, es que me dijeron cuál es la misión y me dijeron, negro, mejor otorgue testamento por si algo pasa, porque aquí sí, las probabilidades no están a tu favor. Entonces ahí pues hay más calma porque todavía no ha empezado el asunto. Apenas vamos para allá. ¿Sí? Entonces ahí es más fácil, pero cuando estamos en medio de la batalla, pues es... Profe, y sin pensar los testamentos, yo creo que la mayoría de los testamentos hasta declaran nulos. Si se anulan cuando una persona tiene toda la calma para hacerlo, de pronto porque no hay un buen asesoramiento de un abogado o por todas las cosas que pueden pasar. Imagine el testamento que puede hacer una persona en peligro de muerte. Le dejo todo a un hijo, casi que desheredando a un hijo, casi que generando particiones que no son adecuadas. O sea, yo creo que eso tampoco cambiaría mucho. Y un militar, por ejemplo, ¿qué puede decir? Un militar que no conoce las leyes del derecho, ¿qué puede decir también en peligro de muerte? Como para hacer un testamento y que sea válido. Yo creo que Sí, un porque si el abogado... militar da la casualidad que es abogado, no, excelente, pero ¿cuántos militares hay que sean abogados, por Dios? Sí. Sí, sí, sí. No, no, es que Imagínense los estamos de militares acuerdo. ahí desheredando hijos. Va, yo quiero dejarle todo al pequeño. Que toque para el pequeño. Sí, o sea, es que ve, yo le había dicho que entre el 90 y Hasta el mucha gente que 95% de las piensa que lo personas que son tienen es testadas. solamente ellos, ni siquiera creen que lo que tienen es también una sociedad conyugal y Por eso le una digo, sociedad patrimonial y le dejan hasta lo que le corresponde a la esposa. sí, no, por eso le digo, vea, entre el 90 y el 95% de las sucesiones son intestadas, es decir, que de cada 100 testamentos, más o menos 5 son, de cada 100 sucesiones hay 5 testamentos. De esos 5, ¿cuántos son militares o en peligro de muerte? No, pues ninguno, ¿sí? O sea, es que yo creo que de a cada 1000 habrá, si acaso, uno. Y yo creo que 1000 es un número muy bajito. Debe ser pues de cada 10.000 o 100.000. Era lo que yo les decía, que es decir, el testamento es una figura muy buena, pero está en mora de hacer unas modificaciones importantes en Colombia. Estamos en mora de hacerle unas modificaciones importantes porque hoy en día es una figura que básicamente está en desuso. ¿Por qué? Porque las condiciones necesarias para otorgar un testamento y que éste sea válido y aplicable son muy restringidas y requieren un conocimiento previo que la gente no tiene. Entonces, o usted permite que las disposiciones testamentarias se puedan modificar para acercarse a la ley, aun cuando el man haya dicho lo que sea. Por ejemplo, le quiero dejar todo al hijo. Listo, entonces eso lo que quiere decir es que usted le va a dejar la libre disposición. Uf, pero esto es dar un salto importante. ¿Sí me entendés? Porque lo que se va a decir es que un testamento en el que la persona dice, le dejo todo a mi hijo, no, ese testamento no es válido y ya. ¿Sí? Entonces, lo que te digo, o lo abrimos por un lado o lo abrimos por el otro, en el sentido de, o abrimos la interpretación para que siempre se pueda eh, acomodar lo dicho a la norma y que el último caso sea la nulidad. O sea, siempre intentar buscarle acomodo según la ley a lo que diga la persona, o hacemos como en otros países donde el testamento es mucho más libre, como en Estados Unidos, que básicamente usted puede hacer lo que le dé la gana con su plata. Y eso hace que se presenten más testamentos. Entonces ahí también sería muy interesante, pero no tenemos los medios, hacer un análisis estadístico. Es decir, si comparamos países donde la regulación de los testamentos sea muchísimo más laxa versus Colombia, donde es tan complejo, y comparamos la cantidad de testamentos que se utilizan o sucesiones testadas que se llevan, pues eso nos puede dar una idea de si la figura sigue funcionando o no. Y si definitivamente no, pues entonces eliminemos la figura.
Porque si la figura no se está usando, pues ¿para qué seguimos jodiendo con una figura que da, que la gente no utiliza, ¿cierto? Y el problema es que la figura es supremamente importante. Es que lo que te digo, el testamento es una figura superpoderosa, porque es que vos estás dando unas disposiciones que se van a aplicar frente a tu patrimonio y a decisiones personales después de la muerte, sin que vos puedas corroborarlas. Entonces es una figura muy jodida, es una figura muy tesa, y es una figura que es muy buena sabiéndola utilizar. El problema es cuántas personas la saben utilizar. Y aunque en Colombia hay muchísimos abogados, no todo el mundo tiene el conocimiento. Y menos en este caso que estamos hablando pues del testamento militar. Entonces sí, o sea, aquí hay que hacer algo pues. O dejarlo así, que simplemente la figura siga en desuso hasta que la deroguemos del todo. Pero hay que hacer algo indudablemente. Hablemos del siguiente, que es el testamento marítimo, regulado en el artículo 1105 del Código Civil. Los llamamos testamento marítimo o testamento en peligro de naufragio, y tiene como condiciones o como requisitos estar a bordo de un barco de bandera colombiana, y aquí sí ya se nos desentabló todo, hombre. ¿Cuántos barcos de bandera colombiana hay? ¿Sí? A ver, es decir, hay muchos barcos, pero estamos hablando de barcos pequeños, de lanchas, de yates, de ese tipo de cosas. Primer punto. Entonces, de eso sí hay muchísimos. Pero yo estoy seguro que la norma estaba pensada como para el Titanic o algo así, para un crucero, una cosa así. Y de esos hay muy poquitos, porque la gran mayoría de esos barcos grandes, casi todos los cruceros del mundo, tienen bandera de Bahamas. Porque allá, básicamente, esa isla vive de los cruceros, entonces hay unas exenciones de impuestos y una regulación. Entonces, si no son de Bahamas, son de Panamá, básicamente los cruceros, ¿sí? Por ejemplo, la línea de cruceros más grande del mundo, que se llama Royal Caribbean, es una empresa americana, pero siempre está en duda, porque la fundación de la empresa es de Noruega, que Noruega son para crear barcos, que tienen astilleros, son especialistas en eso, en la creación de barcos. Allá construyen casi todos los cruceros, ¿sí? En esa zona nórdica. Entonces, Royal Caribbean fue fundada en Noruega, pero la sede principal es en Miami, en Florida, en los Estados Unidos, ¿sí? Pero básicamente todos los barcos tienen bandera de Bahamas, por lo que le estoy diciendo. Entonces es una empresa que funciona con barcos. Entonces ahí, por ejemplo, en un crucero no nos sirve, porque el crucero no tiene la bandera de Colombia, así tenga puerto en Colombia. Entonces ahí hay un problema pues con eso. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces dice, se puede otorgar a bordo de un buque colombiano de guerra o colombiano en alta mar, ¿sí? Entonces, para los barcos militares, pues ok, perfecto. La cosa es, ¿para qué le vamos a hacer otro al militar? Sí, ya tiene uno, pero bueno, ok, no importa. Listo, sigamos con eso. Segundo, que sea recibido por el comandante o el segundo al mando del barco. Se otorga de viva voz, por escrito o en sobre cerrado, al igual que el militar, y hay que verterlo a escritura pública. Aquí hay algo que la gente no tiende a pensar. La gente piensa casi siempre es que el barco se está hundiendo. No necesariamente, ese sería el caso menos probable. El caso es que el man se está muriendo en el barco, ¿sí? Y no alcanzamos a llegar a puerto. Entonces, si el tipo está muriendo, pues entonces buscar a el capitán o el segundo para que le reciba el testamento, ¿cierto? Y cuando se llegue a puerto, pues verter lo que se dijo o lo que se entregó por escrito a escritura pública. Entonces la gente casi siempre está pensando en el hundimiento del barco tipo el Titanic, y en esos casos nadie otorga testamento porque todo el mundo está salvándose por su vida, ¿cierto? O sea, eso ha hecho un caos, ¿sí? El capitán no está parado ahí. Bueno, la fila por acá los que van a otorgar. No, eso no está pasando. Sí, eso es estúpido, eso no tiene ninguna realidad, pues eso no va a pasar nunca,
¿cierto? Si habrá pasado una vez en la historia, serán muchas. Estamos hablando del caso de que la persona esté muriendo a bordo del barco. Y eso sí puede pasar con mucha frecuencia. ¿Sí? De hecho, eso pasa con mucha frecuencia, que las personas mueren a bordo del crucero. Cuando usted compra un crucero, dentro de los contratos que se firma, hay unas cláusulas especiales por el caso de enfermedad y muerte, por qué se hace con el cuerpo y una cantidad de cosas. Entonces, eso es algo que sí pasa y que pasa con mucha frecuencia. El problema es que en barcos colombianos, pues, ¿sí me entendés? Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy muriendo en un crucero de Royal Caribbean? No, hagamos entonces un testamento otorgado en el extranjero, porque pues estoy en Bahamas o en aguas internacionales o en donde sea. Pero es que ese testamento otorgado en el extranjero tiene unos requisitos que yo no puedo cumplir en alta mar, ¿sí me entendés? Entonces ahí es donde está el problema, porque si vos revisas pues el Código Civil dice, se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque colombiano de guerra en alta mar, o sea, los civiles no. Ya excluido ese tema. Será recibido por el comandante o por su segundo en presencia de 3 testigos. O sea, básicamente usted está muriendo en el de Royal Caribbean, tiene que ser con 3 testigos que hablen español. Porque el marítimo no le puede otorgar. Tiene que ser el verbal, el que es en peligro de muerte. Básicamente. Entonces, si estamos reducidos a eso, vuelvo yo insisto, ¿para qué esa figura? O sea, ¿no sería mejor derogar los dos, el marítimo y el militar, eliminarlos y modificar el verbal o en peligro de muerte? Modificarlo teniendo en cuenta la tecnología actual y teniendo en cuenta situaciones reales de cómo pasan este tipo de cosas. Y entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta qué pasa en los barcos cuando pasa una persona que se está muriendo por alguna cosa. O sea, teniendo en cuenta las personas que han estado involucradas en situaciones similares, teniendo en cuenta eso, hacer la regulación de la norma, no regularla desde un escritorio cuando usted nunca se ha montado en un barco, por ejemplo. Para mí, esos dos testamentos ya no tienen hoy en día ninguna aplicación, por lo que te digo. Lo más probable que esto ocurra es en un crucero. ¿Sí? Y ningún crucero tiene bandera colombiana. Bueno, pues los que hallaran Guatapé. Y sí se hundió uno hace unos años, ¿se acuerdan? Y se murió un montón de gente. Nadie otorgó testamento ahí en el momento que se estaba hundiendo ese barco. Por eso les digo, no, el evento no es el hundimiento del barco, porque eso es un caos que no es suficiente para esto. Entonces, aquí la clave es para mí la eliminación de esos dos y la modificación del verbal, ampliándolo, cambiándolo, teniendo en cuenta los medios tecnológicos actuales y demás. Es que, por ejemplo, en otros países se puede hacer el testamento en un escrito privado, no requiere escritura pública. Una servilleta en su casa lo hace y lo guarda, y le encuentran, ¡ay, mira, encontré el testamento! ¿Sí? Entonces hay que mirar si esa figura funciona. Entonces hay que hacer también un análisis de derecho comparado, pero falta voluntad, que dijéramos, política, legislativa, para hacer ese tipo de cosas. Y no es una situación que se presente cada 1000 años, o sea, estamos hablando de situaciones muy comunes, por lo que le digo, muchísimas personas tienen interés en este tipo de actuaciones. Y como ven que esto se le dificulta, pues utilizan otras formas. Entonces, sí se puede modificar y sí se puede hacer, pero hay que hacer algo. A mí me parece que sí hay que hacer algo. Me parece que la figura es muy buena. Lo que le digo, a mí me parece que la figura es excelente. Requiere unas modificaciones, pero hay que hacerlo. O sea, para mí es una cosa necesaria. No se debería simplemente dejar que la figura entre en desuso y buscar otras figuras porque la figura cumple una necesidad que se tiene. El problema es que es difícil con la legislación actual. Si la modificamos se vuelve mucho más fácil. ¿Ya? Continuemos entonces. Entonces, hasta ese punto ya vimos todos los testamentos. ¿Ya? Ya sabemos todas las clases de testamentos según los que habíamos analizado en el cuadro. Entonces ya sabemos cuáles son los requisitos específicos de los testamentos solemnes
el abierto y el cerrado, y de los testamentos privilegiados, que es el verbal o en peligro de muerte, el marítimo o el militar. Ya conocemos los requisitos especiales de cada uno de ellos. Entonces, cerremos ese tema de los testamentos especiales. Y vamos a abrir un nuevo tema que son las clases de asignaciones testamentarias. Clases de asignaciones testamentarias. Cerrado el tema de las clases de testamentos y sus requisitos, y vamos a hablar ahora es de las clases de asignaciones testamentarias. Las asignaciones testamentarias están reguladas en el artículo 1226 del Código Civil. Y el Código nos propone que las asignaciones testamentarias se dividen en dos: las asignaciones forzosas y las asignaciones voluntarias. Son las dos clases de asignaciones testamentarias: las forzosas y las voluntarias. Empecemos por las forzosas. Las asignaciones forzosas, reguladas en el artículo 1226, espérenme, yo lo busco acá para que lo leamos desde acá mismo. Dice el código: asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Es decir, una asignación forzosa es algo que obligatoriamente tiene que estar en el testamento, que si no está, la ley lo suple, es decir, la ley hace de cuenta como que sí esté. Aún cuando se apliquen esas asignaciones forzosas, se vulneren otra clase de asignaciones. ¿Sí? Ejemplo, le dejo todo a mi hijo, usted no puede hacer eso. Si usted tiene más de un hijo, no se lo puede dejar todo a uno. Entonces, aún en perjuicio de ello, se aplica. No se puede, simplemente no se puede. Hay que dejarle a todos los hijos, no solo a uno, a menos que estén desheredados. ¿Listo? Entonces, aún, y si usted no lo dice, la ley también aplica. Si usted simplemente reparte la libre disposición, ¿qué hacemos? A los hijos se les reparte igual. Así usted no haya dicho nada de los hijos. Entonces, eso es lo importante de las asignaciones forzosas. Que, como lo dice el código, son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún en perjuicio de las asignaciones testamentarias expresas. Y nos dice que son asignaciones forzosas los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, la porción conyugal y las legítimas, que es lo que tenemos en el cuadrito que les mostré. Las asignaciones forzosas son la cuota alimentaria, la porción conyugal y las legítimas. ¿Listo? Entonces, esas son las asignaciones forzosas. Hablemos de ellas. La primera, la cuota alimentaria. Para entender esto, primero tenemos que meternos y hablar sobre qué son los alimentos, el derecho a alimentos. La sentencia C919 del 2001 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería, dice: el derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia, aun cuando no esté en capacidad de procurarlo, cuando no esté en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de alimentos. Es decir,
Los alimentos son una obligación legal que tiene alguien de pagarle a otro lo necesario para su subsistencia. Los alimentos en Colombia tienen dos, ¿cómo los llamamos? Requisitos. Esos requisitos o elementos para fijar una cuota alimentaria son la necesidad del alimentario, la necesidad del destinatario de los alimentos, que esa persona necesite eso para subsistir, y que el alimentante tenga capacidad económica para pagarlos. En la medida en que los dos requisitos estén presentes, yo puedo decir que existe la obligación alimentaria. Porque si la persona no necesita los alimentos, yo no le tengo que pagar. Es solo si los necesita. O si yo no tengo de dónde pagarlos, tampoco estoy obligado, porque nadie está obligado a lo imposible. Si usted no puede pagar, no está obligado a pagar. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para identificar cuánto se debe por alimentos es cuál es la necesidad del alimentario. Y después identifico la capacidad económica del alimentante. En otra definición, Alfonso Rivera Martínez, en su libro, menciona: se entiende por alimentos las asistencias que en especie o en dinero y por ley, contrato o testamento se dan a una o a más personas para su manutención y subsistencia. Esto es, para comida, bebida, vestido, habitación, asistencia de la salud, además de la educación e instrucción y recreación, cuando el alimentista es menor de edad más que todo. Eso es lo que dice Alfonso Rivera Martínez. Pero básicamente, ¿a qué se refiere la cuota alimentaria? La necesidad del alimentario está definida en estos 7 rubros. Alimentación. ¿Cuánto es lo que la persona necesita para alimentarse? ¿Cómo se calcula esto? Usted mira cuánto vale el mercado en la casa mensualmente. ¿Cuánto valen los alimentos? Y lo divide por el número de personas. Es decir, ¿cuánto vale el mercado? 2 millones de pesos. ¿Cuántas personas viven ahí? 5. Entonces divida. 2 millones dividido 5. Y eso le da la cuota de esa persona, para saber cuánto se gasta esa persona al mes. Y ahí debe incluir todos los gastos alimentarios. ¿Ya? Y así es como se calcula el valor de alimentos. La gente tiende a pensar que, como se llama cuota alimentaria, solo comprende este rubro. Y es porque tiene un nombre que no es correcto a mi parecer. No se debería llamar cuota alimentaria, sino manutención. Y ahí ya se abre el espectro. Pero como se llama así, entonces la gente piensa que solamente es el rubro de alimentos. No. Además de ese, también comprende vivienda. Y vivienda comprende 3 cosas: el costo de vivir ahí, el costo del techo, los servicios públicos y empleada doméstica si la hay, que es algo que la gente no tiene en cuenta a veces. Entonces, el arriendo es lo que vale vivir ahí. No, es que la casa es propia, pues el equivalente en arriendo, porque es que aun cuando sea propia, eso tiene un equivalente. ¿Cuánto vale vivir ahí? Entonces usted lo que hace es coge el valor del arriendo o el equivalente de arriendo y lo divide en el número de personas que viven en la casa. Y ahí saca cuánto vale para esa persona vivir ahí. Y lo mismo ocurre con los servicios públicos, todos. Agua, luz, alcantarillado, televisión, internet, todos esos servicios públicos. Cuánto se paga al mes y se divide por el número de personas. Y así identificamos entonces cuánto es lo que le corresponde a cada persona. Y si esa persona tiene empleada doméstica, ¿y por qué estamos metiendo este rubro? Porque es que los alimentos en Colombia son congruos, no necesarios. Los alimentos necesarios, ¿cuánto es lo necesario? Lo mínimo para subsistir. Los alimentos congruos es lo que la persona necesita para mantener su estilo de vida. Entonces, si en la persona se utiliza empleada doméstica, de la cual se benefician en la casa, porque es la persona que ayuda con cocinar los alimentos, con lavar la ropa, el aseo del lugar, etcétera, pues entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque es que eso hace parte de su estatus socioeconómico.
Y la idea es mantener el estilo de vida. Si no hay empleada doméstica, pues no se tiene en cuenta el rubro. ¿Sí? Pero esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque es que ese salario vale. Y muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, lo que repito, la idea es que los alimentos en Colombia son congruos para mantener el estilo de vida del alimentario. Entonces, la cuota alimentaria siempre varía de persona a persona porque tenemos que mirar los gastos de cada persona. Por eso le digo, ¿cuánto vale el mercado en esa casa? En esa casa. Y el mercado puede ser 100.000, 200, 500, 600, 1 millón, 2, 3, 4, 5, 6, 10 millones, de lo que valga en esa casa. ¿Cuánto sería el valor del arriendo? Y nosotros sabemos que hay propiedades que un arriendo puede valer 500, 1 millón, 10 millones, 15 millones. ¿Sí? Los servicios públicos, lo mismo la empleada doméstica. Y luego pasamos al término de educación, que es cuánto vale la pensión del colegio o el semestre de la universidad. Pero además clases extracurriculares, útiles escolares y uniformes, ¿cuánto vale eso? Lo mismo que salud, ¿cuánto vale la afiliación a la EPS? Los copagos por medicamentos o intervenciones, si tiene medicina prepagada o no, o póliza de salud, medicamentos que no cubra el POS, odontología que generalmente no la cubre. Eso hay que tenerlo en cuenta también. El vestido, lo mínimo que se utiliza, lo mínimo, son 2 mudas de ropa completa cada 6 meses, o sea, 4 mudas al año. Entonces se calcula el valor de toda la muda de ropa. ¿Cuánto vale medias, zapatos, interiores, pantalón, falda, lo que sea, camisa, chaqueta y gorro si fuera necesario? Toda la muda completa de lo que usa la persona. ¿Cuánto vale la ropa que usa esa persona? Y aquí el cielo es el límite, ¿cierto? Entonces hay desde muy bajitos hasta muy caros. Lo que le digo es mantener el estilo de vida de la persona. Y lo mínimo que se utiliza para calcular el vestido son 4 mudas de ropa al año. Hombre, que pueden ser más, claro que sí, pero si estamos estableciendo un mínimo, ese es. Y también tenemos que tener en cuenta los rubros de transporte y recreación. Entonces, yo calculo todo esto y yo ya sé cuánto es la necesidad del alimentario. ¿Cuánto necesita esta persona al mes? 500, 600, 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones, lo que sea, lo que necesite. Ya teniendo calculada la necesidad, uno pasa a mirar la capacidad económica. Cuando es un hijo, entonces, el niño se gasta 2 millones de pesos mensuales, eso es lo que él necesita. Eso se divide para cada padre, porque los dos padres tienen que proveer, no es solo uno, son los dos, tienen la obligación alimentaria. ¿Sí? Entonces yo analizo cada alimentante, a ver si sí tiene la capacidad de pago. ¿Qué pasa si el papá no puede pagar? No puede pagar el millón que le corresponde porque dijimos que el niño se gastaba 2, entonces sería 1 millón el papá, 1 millón la mamá. Y el papá no puede pagar 1 millón, sino que puede pagar 500 no más. Resulta que esa obligación es solidaria entre los padres. Entonces, la mamá tendría que pagar el millón de pesos que le corresponde más lo que hace falta al otro lado, porque la obligación es solidaria y las obligaciones solidarias dicen que usted está obligado a pagar su cuota aparte o el 100%. ¿Sí? Entonces, esta es una obligación solidaria. Entonces, lo que yo paso a hacer después de identificar cuál es la necesidad del alimentario es identificar si la persona sí tiene la capacidad de pago. En ese evento, suponiendo que sí tiene la capacidad de pago, queda establecida la cuota alimentaria que se tiene que pagar cada mes. ¿Listo? Entonces, todo esto para saber cuánto es lo que tiene que pagar. Pero espérese un momento. Cuando la ley nos dice que la asignación forzosa es la cuota alimentaria, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo a lo que la persona necesita para el futuro, no. Se refiere a la cuota alimentaria que ya está fijada, ya se sabe cuánto es lo que tiene que pagar Pedro o cuánto es lo que tiene que pagar María. Y que se debe solo es los alimentos ya fijados
y adeudados al momento de la muerte. ¿Por qué razón? Es decir, Un acreedor. el ejemplo es este. Pedro, casado con María, tienen un hijo, Juan. La cuota alimentaria de Juan cada mes equivale a, habíamos dicho, 2 millones de pesos. ¿Sí? Esto se divide en 1 millón que paga Pedro y 1 millón que paga María. ¿Listo? Ok. Resulta que Pedro se muere. Juan tiene 7 años. Entonces yo calculo este millón de los 7 años hasta los 25. No. ¿Por qué no? ¿Quién me dice? Porque obviamente se calcula solamente lo que debo hasta los 7 años, porque eso no es a futuro, pues. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no es a futuro? ¿Qué creen? Bueno, yo pensaría que no, porque en la medida que el niño Pues va porque creciendo, el que va tiene teniendo que otros darle gastos. su alimento ya falleció. Espere. ¿Qué es lo que decía Juan? Doctor, yo pienso que no, porque en la medida que el niño va creciendo, va teniendo otros gastos diferentes que en el momento que él fallece no se tenían en cuenta. Un ejemplo, por ejemplo, cuando el niño va creciendo, va a pagar una universidad, que esa universidad no es lo mismo que estar, por ejemplo, en un colegio, en un jardín, pensaría yo. Sí, pero eso se puede calcular con un cálculo actuarial, pues, eso no tiene problema. Yo lo puedo calcular eso. Profe, pero es que igual el hijo va a heredar. Igual el hijo va a heredar Sí. por ¿Qué pasa con forzosa. Herede? Diría que no, porque Que por forzosa ya él tiene una asignación ya fija. ¿Y qué? ¿Y qué con que tenga una asignación ya fija? ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Cómo así? Pues que yo digo que, profe, pues yo no sé, a mí me parece que este derecho a alimentos, si ya el hijo va a recibir su herencia, yo digo que eso se extingue, profe, con la muerte. Pero se extingue ¿por qué? O sea, ¿por qué lo decís que se extingue? La obligación de él, Ujú. pues, profe, porque cómo la va a seguir sosteniendo, si es que él ya no trabaja, o sea, si el causante se murió, ¿de dónde le va a seguir sacando esa asignación mensual? Tiene que ser ya que con la herencia, con lo que le corresponde a la herencia, si la hay, le abarque pues ya estas necesidades. ¿Quién tiene otra idea? No, yo pienso igual que la compañera, claro, o sea, la obligación ahí termina sobre el menor, porque ya se murió, ya a esa persona no se le puede obligar a lo imposible. Uno muerto pues pagando una obligación alimentaria que se esté generando nueva, porque la vieja sí tiene que pagarle esa No, plata si que la se vieja debe, sí, o sea, es decir, lo que quedó porque de ahí es un los- acreedor. ahí sí, El ahí niño no ahí hay es un discusión. acreedor. Sí, ahí Pues no, la ahí no mamá hay ahí, discusión. Sí, estamos preguntando para adelante, ¿cierto? no, ya se murió, ya como le van a cobrar más, pues ya, no Sí, creo. iba muy bien, Susana, pero al final y se cayó por el barranco, ¿sí? A ver, profe, ¿cómo me caí? ¿Cuáles son los dos elementos de la cuota alimentaria? Necesidad y capacidad económica, ¿sí? Mire lo que dice acá, aquí, en este punto. El derecho a alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia cuando no esté en capacidad de procurárselo por sus propios medios, ¿sí o no?
o K. O sea, si usted tiene necesidad. Pero ¿qué pasa si a usted le dejan una herencia de 1.000 millones de pesos? ¿Será que con 1.000 millones de pesos usted no puede pagar esto? Claro. Ahí está. Entonces, ¿cuál es lo que pasa ahí? Que si la persona recibe herencia, no va a tener necesidad en este caso. ¿Sí? O sea, eso está bien. Y lo otro también es lo que dijiste. O sea, no es que te hayas equivocado del todo. Tampoco. ¿Sí? Lo que pasa es que yo quería mirar la otra parte del análisis. No es que te hayas equivocado del todo, porque también tienen razón. Es decir, ¿en qué momento se acaba la obligación? Pues cuando se acaba la persona. Si la persona se acabó, pues ya no sigue más la obligación. Pero no falta quien diga, no, momentico, el man se murió, sí, pero ahí dejó la plata y con esa plata se puede hacer el cálculo para adelante. Entonces, cuando a uno le salen con ese argumento de que es que la plata está ahí, él puede pagar porque es que la obligación se va a seguir generando, y no basta el argumento de que la persona falleció, entonces ahí es cuando viene el otro argumento y uno dice, momentico, pero es que la necesidad desapareció, porque es que si usted tiene herencia, pues con eso se puede procurar, ¿sí? Pero Profe, pero vuelven a uno cuando le digan, no, momentico, pero si la herencia no es suficiente, entonces ahí es cuando uno se queda como, sí, entonces, por eso le digo, son los dos argumentos. Entonces, en realidad no es que haya habido una equivocación del todo, sino que faltó ese pedacito, ¿sí? yo lo vi más, profe, es porque estábamos hablando de un hijo. Y ahí un hijo siempre va a tener alguna herencia, no sé, pues casi siempre. Si No, no pero la hay, estamos suponiendo que hay plata, porque sí, recuerde sí, que se sí. puede acabar la plata también, ¿cierto? O que no Pero haya plata. yo veo más este derecho de alimentos, profe, es cuando, por ejemplo, el causante tenía varias obligaciones al mismo tiempo. No solamente velaba por los hijos, sino también Por por los un padres. hermano enfermo o un hermano enfermo que no viene a concurrir dentro de los órdenes hereditarios porque hay hijos primero. Entonces ahí se le tiene que quitar una parte a los hijos para poder cubrir esta cuota alimentaria. Yo lo vi más es como por ese lado, profe, porque un hijo casi siempre o hereda o si no hereda, ya el causante no tiene capacidad, entonces tampoco la puede cubrir. Entonces ahí Susana nos propone algo muy interesante. Y es, ¿qué pasa si existe una obligación de una persona que no va a recibir herencia? Porque entonces en ese caso no podríamos utilizar el argumento de que la persona tiene lo suficiente para heredar, ¿cierto? Por eso le decía que no es en realidad que se haya equivocado, sino es una exageración pues ahí, porque lo que pasa era que yo quería ese otro análisis de la necesidad. Pero lo que nos propone Susana también es muy interesante. Venga, pero entonces, ¿qué pasa con la persona que no va a recibir herencia? Porque con esa persona no podemos decir que ya tiene lo necesario. Entonces ahí es donde aplica el otro argumento, es decir, que lo que estaban mencionando ustedes, la obligación tiene que desaparecer con la muerte, porque la persona está obligada a pagar, pero hay que mirar la capacidad de pago. Y la capacidad de pago no solo implica que la persona tenga con qué pagar, sino hasta qué momento está usted obligado a pagar. Entonces yo sigo pagando eternamente, porque es que en ese orden de ideas, yo le debo alimentos a mis descendientes, entonces a mis hijos, a mis nietos, bisnietos y etcétera. ¿Sí? Entonces, sí, lo que pasa es que la obligación también muere con la persona. Es decir, la obligación cesa con la muerte. Cesa la obligación alimentaria, se acaba. Además de que la persona podría tener lo suficiente para subsistir. Y lo que siempre hay que tener en cuenta son los alimentos que se quedaron debiendo. Decían, ¿quién era el que decía? ¿Rubén o quién? Que la persona ya es un acreedor. Entonces él Sí, Alexander Londoño, claro. Alexander es que él ya es un acreedor, él ya se le debe. Entonces, cuando la ley nos dice que esa asignación forzosa a los alimentos se refiere a la cuota de alimentos fijada, que está establecida, y que se debe la cuota de alimentos fijada y adeudada, porque no nos podemos ir para el futuro porque es que ya la obligación cesó con la muerte. ¿Listo? Entonces, muy bien, me agrada que hayan cogido perfectamente ese lado, el de que la obligación cesa con la muerte. Me parece excelente que lo tengan supremamente claro eso. Pero también les dejo pues el otro ladito de que si usted recibe herencia, pues entonces cuál es la necesidad también, ¿cierto? Pero indudablemente tenemos que mirar todos estos argumentos para decir que la obligación termina con la muerte. Lo que usted quedó debiendo, lo quedó debiendo negro y hay que pagarlo.
y es una obligación, una asignación forzosa. Quiere decir que así en su testamento usted diga, para Pedro esto, para Juan esto, para antes de pagarle a cualquiera las asignaciones que usted puso ahí, pagamos lo que debe. Después de pagar esos alimentos, ahora sí venga a ver qué fue lo que quedó para repartir según lo que dijo el tipo. Si es que quedó algo, si no quedó nada, de malas. ¿Listo? Pero primero sacamos las asignaciones forzosas, antes que sacar cualquier cosa, porque no nos podemos poner a empezar a sacar plata, porque entonces, espérese, esa gente son acreedores, ellos tienen que reclamar antes que los de las asignaciones voluntarias. ¿Listo? Entonces, muy bien, todos lo tienen supremamente claro cómo es que funciona el asunto. Me parece excelente, excelente. Ya tienen varios argumentos para decir por qué la obligación cesa, ¿sí? Por la muerte, porque ya se recibe herencia, por Entonces ya saben cómo funciona la primera asignación forzosa, que son los alimentos. Excelente. Segunda asignación forzosa, la porción conyugal. La porción conyugal es una figura que se crea para evitar que el cónyuge quede en la calle. ¿Cómo así? En algunos casos puede generarse que el cónyuge no reciba gananciales porque dentro de la sociedad conyugal no se adquirió ningún bien o porque no se formó sociedad conyugal, porque hubo unas capitulaciones matrimoniales. Entonces el cónyuge no recibe gananciales. Gananciales es el 50% de los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio. ¿Listo? Entonces, pueden existir situaciones en las cuales el cónyuge no reciba gananciales. ¿Listo? Y que tampoco reciba herencia. Por ejemplo, en el primer orden hereditario, los herederos son los hijos, no el cónyuge. En el primer orden hereditario, el cónyuge solamente recibe gananciales, no recibe herencia. Entonces, esto nos deja un problema, y es que pueden existir cónyuges que después de que muere el marido se quedan en la calle. Y puede ocurrir que sean personas vulnerables, sean personas mayores de edad, etcétera, y quedaron en la calle para vivir debajo de un puente. Entonces, lo que la ley trata de resolver con la porción conyugal es decirle, venga, ese cónyuge que no va a recibir herencia o que lo que recibe de herencia es muy poco y que no va a recibir gananciales, entonces que pueda optar por otra cosa, por una figura que le permita recibir algo y no quedarse en la calle. Esa figura se llama la porción conyugal. Esta figura es incompatible con los gananciales y la herencia. Es decir, o usted pide gananciales y herencia o pide porción conyugal, no las dos a la vez. O porción conyugal y herencia, perdón, o gananciales y herencia o porción conyugal. Nunca las dos. ¿Sí? Gananciales y herencia sí son compatibles. Usted puede recibir las dos. En el primer orden hereditario usted solamente recibe gananciales. Pero en el segundo y tercer orden hereditario el cónyuge puede recibir los dos, gananciales y herencia, las dos cosas. Pero no podrá recibir esas dos más porción conyugal, o es porción sola o los otros. ¿Listo? Pero además de eso, la porción conyugal tiene unos requisitos. O unas condiciones o supuestos jurídicos que son necesarios para poder optar por la porción conyugal. Lo primero es que usted debe ser el cónyuge al momento de la muerte, es decir, que el matrimonio no puede estar disuelto.
En Colombia el matrimonio se disuelve por muerte, por nulidad o por divorcio. ¿Sí? Obviamente al momento de la muerte queda disuelto, pero estamos refiriendo que antes de la muerte el matrimonio tenía que estar vigente. ¿Listo? Usted tenía que tener la calidad de cónyuge. Segundo, ser relativamente pobre. ¿A qué se refiere este segundo requisito? A que la persona no tenga bienes, o que si tiene bienes, estos no son suficientes para subsistir. La persona tiene una moto. Con eso no subsiste. Entonces, que la persona sea pobre. Cuando nos referimos a pobre es que no tenga bienes o que los bienes que tenga no son suficientes para subsistir. A eso nos referimos con porción, con ser pobre. ¿Listo? En la porción conyugal. Y el tercer requisito es que se opte por porción conyugal en vez de los gananciales y la herencia. Lo que les decía, porque son incompatibles. O uno o el otro, pero no los dos. ¿Sí? Entonces, o usted opta por la porción u opta por los gananciales. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué es la figura y cuáles son sus requisitos. Ahora, ¿cómo se calcula? La porción hereditaria se calcula de dos formas diferentes. En el primer orden hereditario, equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Para calcular esto, debemos tener el número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, y sumarle el cónyuge. Entonces, tenían 2 hijos. Sumamos 1. Miremos el ejemplo que teníamos nosotros. Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uy. En este ejemplo hay un hijo, Juan, y está María, que es la cónyuge. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hacemos para identificar cuánto es la porción conyugal es que tenemos que identificar cuánto es la legítima de los hijos. Entonces, en el primer orden hereditario, la mitad legitimaria le corresponde a los hijos. Entonces, usted coge la herencia y la divide en 2, ¿sí? Una primera mitad es lo que nosotros llamamos siempre libre disposición, ¿sí? Y la otra es lo que se llama la mitad legitimaria. Esta mitad legitimaria es lo que se reparte entre el número de hijos. En este caso, esta mitad legitimaria le corresponde ¿a quién? A Juan. Es el único hijo, entonces Juan se queda con toda esta mitad. Pero si María opta por porción conyugal, equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos el número de hijos 1, le sumamos el cónyuge 2 y repartimos esta mitad legitimaria en el número de hijos. En este caso, sería este pedazo para María y este pedazo para Juan. Ah, no, vamos a suponer que son más hijos. Vamos a decir que además de Juan, hay otros 2, ¿sí? Entonces, que además de Juan, eran, no sé, Ana y Sara, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? 3 hijos más el cónyuge. Entonces, tendríamos que repartir esta mitad legitimaria entre 4, ¿sí? Entonces, cogemos, dividimos entre 4 esta mitad legitimaria y entonces esto le correspondería así. Este pedazo a Sara, este pedazo a Juan, este pedazo a Ana y este pedazo por porción conyugal a María.
Listo. Pongámosle números. Vamos a decir que la masa herencial en total es de 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la libre disposición? 500. 500. ¿Cuánto vale la mitad legitimaria? 500. Entonces, estos 500 los tengo que dividir entre 4. Sara, Juan, Ana y María. Entonces, ¿cuánto vale la porción conyugal? Entonces, usted simplemente coge 500 dividido 4, eso le da 125 millones. Entonces, usted dice, la porción conyugal de María son 125 millones. ¿Quién no lo entendió? ¿O quién tiene alguna duda? Profe, cuando no agotan toda la mitad de libre disposición, sino una parte, eso se le suma entonces a la rigurosa, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Para calcularla en el primer orden hereditario, yo cojo el número de hijos y le sumo al cónyuge. Y este número lo divido, lo aplico a la mitad legitimaria. ¿Sí? Y así saco la porción conyugal del cónyuge. Pero eso es en el primer orden hereditario. Primer orden hereditario. ¿Cómo se calcula la porción conyugal en el segundo y tercer orden hereditario? Supremamente fácil. 1/4 de la masa herencial bruta. Coge toda la masa herencial y le saca 1/4, un 25%, y eso es lo del cónyuge. Y ya. ¿Cuál es el problema de esto? Estoy escuchando que están peleando unos vecinos. Cierto que usted ese equivalía a un 20%. Repetime que se escuchaba así como entrecortado y no te entendí. Profe, que usted nos ha dicho que ese cuarto de la masa herencial correspondía como a un 20%, ¿cierto? 25. 25%. Eso, 25. Entonces, el problema de esto es que la porción conyugal realmente solamente la encuentras en el primer orden hereditario. De resto no. De resto no se va a aplicar nunca, básicamente. ¿Por qué razón? Porque los gananciales se pueden tener o se pueden perder. Hombre, que no hay gananciales porque hay capitulaciones, que no hay gananciales porque se formó, no se consiguió nada, en fin. Pero cuando hablamos de herencia, tenemos un problema, y es que en el segundo orden hereditario, lo mínimo que recibe el cónyuge es un 33%. Bueno, puede recibir un poquito. Una tercera parte. Sí, una tercera parte. Eso es más que un 25%. Recibe un 33%. ¿Sí? Porque se está papá, mamá, cónyuge, 100% dividido 3 da 33.33. O sea que el cónyuge recibe por herencia el 33%. Eso es más que el 25%. Y en el cuarto orden hereditario, en el tercer orden hereditario, el cónyuge se queda con la mitad de la masa. Eso es mucho más que un cuarto. Entonces, ¿cuándo tiene aplicación real? Porque es que ¿quién va a ser tan pendejo de recibir un 25% pudiéndose quedar con el 50% o de recibir un 25% cuando puede recibir un 33%? Nadie va a ser tan bobo, ¿sí? O sea, eso no tiene lógica. ¿Cuándo realmente se aplica? Si se ha generado un testamento y se repartió todo y no se le dejó nada al cónyuge y no tenía derecho a gananciales. Ese sería el único evento. ¿Sí? Porque el cónyuge no es legitimario, que ya lo explicamos a continuación.
Es decir, yo por testamento puedo excluir al cónyuge de herencia sin necesidad de un desheredamiento, porque el cónyuge no es legitimario. Entonces yo lo puedo excluir. Entonces, si yo reparto todos los bienes y dejo al cónyuge sin herencia, entonces él ahí sí puede pedir un cuarto de la masa herencial como porción conyugal. Si no, no tiene aplicación real. Pero si de pronto esta no sirve. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Vaya que yo lo presto. ¿Y el mío? El rosado. No. Si no, no tiene aplicación real. Opera similar con compañeros, Dígame. con compañeros permanentes, ¿cómo opera? Ahí es igual, se calcula exactamente igual. O sea, se llama porción ¿Y cuando conyugal concurre? para los cónyuges y se llama porción marital para los compañeros permanentes. Funciona exactamente igual. ¿Listo? Profe, cuando concurren las dos, como se dan en caso de las herencias de las pensiones, ¿qué se hace en ese caso? Ahí tenemos un problema. Y es, tenemos la visión de que no puede concurrir cónyuge y compañero permanente, que son incompatibles las figuras. O tenemos la visión de que sí hay concurrencia. Cuando no hay concurrencia, fácil, nada de malas, ¿sí? El problema es cuando hay concurrencia. O sea, si estamos parados en la teoría, la mayoritaria es que no hay concurrencia, que si usted está casado no puede tener compañero permanente, ¿sí? Pero hay una minoritaria que dice que sí puede haber concurrencia. El problema es cómo repartimos. Una teoría dice, al cónyuge le damos gananciales y herencia y al compañero permanente le damos porción conyugal, o al revés. ¿Se me entiende? Una figura para uno y otra figura para el otro. Y hay otra, utilizando analogía desde el derecho laboral, que dice que le vamos a dar la porción conyugal en proporción al tiempo convivido, ¿sí? En porcentajes, la herencia o los gananciales o la porción conyugal, pero en proporción al tiempo convivido. Entonces, la visión mayoritaria dice que no hay concurrencia. La visión minoritaria dice que sí puede haber concurrencia, pero el problema es que dentro de esa visión minoritaria hay varias formas de repartir. Tenemos la que es como aplicando lo mismo del laboral en proporción al tiempo convivido, y tenemos la otra que dice que se aplica 50-50, o tenemos la otra que dice para uno la herencia y gananciales y para el otro la porción conyugal. No hay un consenso al respecto. Dependerá entonces de la argumentación que le podamos dar nosotros al caso para determinar si aplicamos una o aplicamos la otra, ¿ya? Porque no hay consenso. Lo que te digo, lo mayoritario es que no hay concurrencia. Minoritario que sí la hay. Entonces la primera pelea ahí sería diciendo que sí la hay, argumentando que sí hay concurrencia. La segunda pelea, ¿cómo lo repartimos? Entonces, ya dependerá de la circunstancia específica, ¿sí me entiendes? A ver cómo funciona. Porque es que algunos dicen, no, es que usted puede estar casado y tener compañero permanente si ha liquidado o disuelto la sociedad conyugal. Sí, pero entonces los derechos son del compañero, no del cónyuge. ¿Sí? Entonces, ¿sí me entendés? O sea, eso es una no concurrencia a la hora de la verdad. Porque decir que no, es que sí puede tener el vínculo todavía vivo, pero sí, pero o sea, los derechos se lo vas a aplicar a uno. O sea, concurrencia decimos que los dos tienen el derecho a la misma vez, como en laboral con la pensión. Pero es complejo, o sea, es de mucha, necesitaría usted una argumentación muy tesa y dar con un juez que le acepte la teoría y que haya una argumentación después lo suficientemente fuerte para decir cómo repartir y que esa también sea aceptada. Y también, si hay consenso entre las partes de repartir de una manera u otra, pues se puede hacer ya por mutuo acuerdo. Eso ya es otra cuestión. Pero es muy difícil que eso pase. ¿Alguna otra duda? Esto que es relativamente pobre, es que, por ejemplo, eso sí es una palabra, pues. Sí que no, lo que pasa es esto.
La porción conyugal está creada, o sea, pensada como figura de que el cónyuge quedó en la olla, llevado del berraco. Entonces le damos algo para que no salga a vivir debajo de un puente. Esa es la idea de la porción conyugal. Pero es que uno podría mirar que, por ejemplo, es el nivel de vida que venía teniendo. No, sí, por eso, Ya. espéreme. Entonces, igual que lo que está pasando en este momento, alguien seguramente le dijo a Andrés Bello o a Napoleón: negro, ¿y qué pasa si sí tiene bienes, pero eso no alcanza para vivir, weón? ¿Qué hacemos ahí? Imagínate que sí tiene, pero no le alcanza. Entonces ahí fue cuando dijeron: ¡ay, hermano! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces crearon dos figuras adicionales. Primera figura: porción conyugal complementaria. Entonces, usted sí tiene bienes, pero no le alcanza para vivir, porque siempre vamos a mirar el estilo de vida, ¿cierto? Entonces, usted sí tiene unos bienes, pero no le alcanza para subsistir. No, con eso no vive. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la porción, bien sea con la legítima del hijo o con el cuarto, y le restamos lo que usted tiene. Entonces, solamente le damos lo que le falta para subsistir. Eso se llama complementaria. Le damos lo que le quedó faltando. Es decir, a usted la porción conyugal le daría 150 millones de pesos, pero usted tiene una casa que vale 50. Entonces le vamos a dar 100, que es lo que le queda faltando para acceder al derecho de porción conyugal. Entonces usted se queda con el bien que tiene y le damos lo que le quedó faltando. Se llama porción conyugal complementaria. Cogemos, la calculamos, luego miramos cuánto valen los bienes que tiene esa persona y le restamos y le damos la diferencia. Entonces le damos el complemento. Porción conyugal complementaria. ¿Listo? La segunda figura se llama porción conyugal con facultad de abandono. ¿Cómo funciona esta? María tiene la casa de 50 millones, pero María dice: no, yo no me quiero quedar con la casa. Hagamos lo siguiente. Yo meto a la casa a la herencia como si fuera de Pedro. Yo meto para la vaca, pues. Y me reparten mi porción conyugal entera. O sea, yo meto, engroso la masa social. La masa hereditaria, perdón. ¿Por qué la engroso? Porque estoy metiendo algo que era mío, no que era del muerto, sino que era mío propio. Lo estoy metiendo, lo estoy abandonando a la masa. Y calculamos la porción conyugal y me la dan en mi enterita. ¿Por qué se podría presentar esto? Digamos que la persona es dueño de una finca de recreo. La finca de recreo es un bien ocioso, como su nombre lo indica, es de recreo. Una finca no produce sino gastos, ¿sí? Hombre, que la piscina, que el mayordomo, que el predial, que hay que rozar el pasto, que no produce sino gastos. Si es una finca productiva, bueno, ya eso es otra cosa. Pero estamos hablando de una finca de recreo. Entonces la persona dice: yo con eso no vivo. O sea, primero que todo, la finca no vale nada. A 50 millones de pesos. Si fuera eso, no produce sino gastos. O sea, no solo no me ayuda para subsistir, sino que antes me va a quitar más plata. Entonces yo más bien meto esa finca a la masa para que se engorde un poquitico ahí con esos miserables 50 millones de pesos que vale a la finca y que me repartan a mí mi porción conyugal. Si me vuelve a tocar porción en la finca, bueno, no importa, pero que me toque a mí. Entonces se llama porción conyugal con facultad de abandono. Entonces tenemos, para el cónyuge que no tiene nada, la porción conyugal normal. Para el cónyuge que es relativamente pobre, es decir, que tiene algunos bienes, la porción conyugal complementaria, sí, con el cargador, con lo que tiene, y le damos lo que le falta. Y la porción conyugal complementaria para cuando el cónyuge dice: no, yo no me quiero quedar con este bien, lo meto a la masa herencial y que me repartan de cero. Esa se llama porción conyugal con facultad de abandono. Ahora sí, ¿quedó claro o no? Sí, profe. Eso es a futuro, o sea, si hace un par, supongamos, la señora en el momento, ella tiene una expectativa de pensión, porque
era la cónyuge y pues, puede tener una expectativa de pensión, que le llega una pensión. Eso no entra, no cuenta. Si hace un No, par hasta el momento, la el expectativa código no se no cuenta. lo pensó así, aunque eso es muy importante, porque es que si a usted le queda una pensión de 20 o 30 millones de pesos porque el esposo era un congresista, pues yo no sé vos, pero yo viviría sabroso con esa platica, ¿no? Mm. ¿Sí? Pero no se tiene en cuenta eso se tiene si hace un par hasta el momento que muere el señor, hasta que La genera el causante. pobreza en los términos del código está medida en bienes. ¿Qué bienes tiene usted a la fecha? Está medida así. Debería tenerse en cuenta, porque eso es una expectativa real de derecho importante, ¿sí? Y hay pensiones muy buenas. Hay unas pensiones sí muy chichiguas, pues unas cosas que sí, sinceramente, pues. O sea, no es que nadie vaya a rechazar una pensión así sean 100.000 pesos, ¿cierto? Porque todo el mundo la va. Yo estoy seguro que Bill Gates dice, bueno, présteme esa para acá que algo hacemos, la donamos o hacemos algo, pero no la rechaza, ¿cierto? Pero es una chichigua, pues, ¿cierto? Pero también hay pensiones muy buenas. Entonces, el término pobreza para el Código Civil es bienes. ¿Qué bienes tiene usted al momento de la muerte, pues, del cónyuge, ¿cierto? Entonces, si tenés poquitos bienes que no te alcanzan a subsistir, puedes o pedir lo que te falta, complementario, o meter eso y pedir la completa, que es con facultad de abandono. Pero es muy interesante lo que vos planteas, porque es real, o sea, la pensión puede ser muy buena. Y todos conocemos casos de gente que tiene pensiones muy buenas, ¿sí? No necesariamente de 30 millones de pesos, pero es que una pensión de 10 millones de pesos, de 5, de 6, de 7, son pensiones muy buenas con las cuales usted, o sea, la gran mayoría de la población en Colombia podría subsistir con una pensión de 5 millones de pesos al mes, ¿sí? Yo prefiero una pensión de 5 millones de pesos que una casa de 300. Una casa de 300 millones de pesos a usted no le da, No le da 5 eh, millones de pesos al mes. no, usted la rienda y le dará 1,5 millones. Usted tiene 5 de por vida hasta que muera. Pues inclusive pues con lo que son los aumentos de cada año. Ujú. Imagine pues. Sí, sí, sí. No, estamos de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo, o sea, son cuestiones aparte. ¿Cuál es el problema? Que a veces esas pensiones se demoran mucho y que entonces está discutida y hoy en día ya le pusieron más trabas a las pensiones de cónyuge sobreviviente, que si tiene menos de tantos años y entonces que se la dan por tanto tiempo. ¿Sí me entendés? O sea, en realidad es más complejo de lo que parece. En realidad es más complejo. Pero mire que no entraría porque usted podría hacer esa sucesión, se podría inclusive ya la señora tener la herencia, ya tener la pensión. Es una señora que el esposo lo que tenía lo adquirió mucho antes de casarse, o que pero firmaron tenían 5 años de capitulaciones. vida, eran casados. La señora tiene una pensión de 2, 3 millones de pesos, pero eso, dice usted, pues lo que lo está escuchando, eso no se va a tener en cuenta. Se tiene en cuenta los bienes que tenía en el momento de cuando murió Exacto. Es decir, la el forma como está finado. redactada el código es así. Y como se tiene hoy en día, como se hace. Yo estoy hablando de la vida real, como se hace hoy en día. O sea, realmente porciones conyugales es muy raro que usted vea. Es muy complejo que usted vea porción conyugal. No quiere decir que no se vea. Yo he llevado sucesiones con porción conyugal. ¿Sí? Es muy difícil, pero se da. Y en esos casos, nadie mira la pensión. No falta el laboralista que aparezca y diga, Rodrigo, la pensión, ¿cierto? Sobre todo cuando son pensiones muy buenas, ¿cierto? Pero generalmente no. Generalmente no se tiene en cuenta. La visión que nos da el código es bienes, no más. Ok. Profe, ni siquiera dinero en cuentas. Si quiere que. Ni siquiera los dineros que pueda tener una persona en una cuenta. No, eso sí, porque esos son bienes, claro. O sea, bienes no piense solamente en bienes Bienes inmuebles. inmuebles. Sí, o sea, bienes muebles e inmuebles, porque usted puede que no tenga casa, pero tiene acciones que le representan, ¿sí me entendés? O tiene plata, o tiene carros, o tiene, en fin. O sea, no necesariamente tiene que ser bienes inmuebles, estamos hablando de bienes en general, ¿sí? Bienes en general. Lo que pasa es que, a ver, yo puedo decir que la Profe, en pensión ese es un caso, bien. Ah, sí, pero o sea, lo que pasa es que como la pensión está regulada por otra jurisdicción, entonces ahí es donde se vuelve el problema.
Profe, en ese caso, por ejemplo, en los fondos privados, ese ahorro individual podría ser un bien. Sí, claro, 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 claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esos ahorros individuales o esas porciones o esas pensiones voluntarias, eso hay que repartirlo dentro de la asociación. Vean, ahí pasaron el chat para unirse al WhatsApp, para que lo tengan en cuenta. Está en el chat en este momento. Entonces, sí, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Esos ahorros en, por ejemplo, pensión voluntaria y todas esas otras cosas, hay que tenerlo en cuenta. O sea, bienes en sentido amplio, ¿ya? Lo que pasa es que con la pensión ahí, y sobre todo que como es expectativa de derecho, entonces usted dice, no, eso no es un bien. Es que usted, o sea, nosotros si queremos complicar el asunto, lo complicamos. Entonces miramos hoy en día, no tiene bienes, ¡pan! Y se ganó el baloto. Entonces que devuelva lo de la porción conyugal porque mentiras que... O sea, hay que mirar, hacer un corte al momento de la muerte, en ese momento que hay, qué bienes tiene. Esos bienes le representan lo suficiente para subsistir o no, y entonces ahí es donde se toma la decisión, facultad de abandono o complementaria, y ya. Lo que les digo, esto es muy extraño, pero esto hay que saberlo porque sí se presenta. Yo he llevado casos de esos. Entonces, este sí hay que saberlo. Y hay que saberlo manejar porque es una opción que casi nadie sabe, que casi nadie maneja. Y cuando aparece el abogado con esta opción, lo ven a uno como Superman, hermano, con capa y toda la cosa. Porque aparece usted como el salvador de esa persona que literalmente se iba a quedar en la calle. Lo que le digo, no es muy común, pero pasa. Pero pasa. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, vimos asignaciones forzosas, 2 de 3. La cuota alimentaria, la porción conyugal y las legítimas. ¿Ok? Perdón, la cuota alimentaria y la porción conyugal. Nos queda faltando las legítimas, que es supremamente importante. ¿Listo? Esa es la que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, vamos a concluir así por hoy. En la próxima clase terminamos de ver las asignaciones forzosas y empezamos con las voluntarias.